Y ahí comencé a grabar. Bueno, entonces la semana pasada quedamos en que, bueno, terminamos de ver el balance hidrostático en la atmósfera, ¿cierto? Y introducimos una nueva ecuación, que es la ecuación hipométrica, que se forma a partir de las otras dos ecuaciones que ya habíamos visto, que es la ecuación de estado, o la ecuación del gas ideal, que es la que utilizamos para digamos, relacionar la temperatura, la presión y el volumen en la atmósfera. Utilizamos esa ecuación y la mezclamos con el balance hidrostático, que es la variación de la presión con la altura igual a menos ρ por g. Y gracias a estas dos ecuaciones, entonces llegamos a una ecuación que se llama la ecuación hipométrica. La ecuación hipométrica, entonces, es esta de acá. Es una de las formas de la ecuación hipométrica y se relaciona o significa que un espesor de atmosférico, que va a llamarse altura geopotencial, va a ser la diferencia entre la altura geopotencial en un punto más arriba menos la altura geopotencial en otro punto más abajo. El espesor de la atmósfera se va a llamar esto de acá, va a ser igual a la constante específica del gas del aire seco, ¿ya? Por una temperatura. Yo les dije en la clase anterior que la temperatura va a ser la responsable de incorporar el vapor de agua en las ecuaciones, ¿ya? Porque este R está solo calculado para una mezcla de gases de aire seco, ¿cierto? Entonces nosotros necesitamos considerar que el aire está húmedo, el aire contiene vapor de agua, y ese vapor de agua se va a incorporar en una variable que se va a llamar temperatura virtual, que yo les mostré la ecuación la clase pasada, pero hoy la vamos a despejar, hoy la vamos a demostrar, ¿ya? Entonces ya saben que se utiliza este TB sobre G0 por el logaritmo natural de dos niveles de presión. Entonces lo que significa esta ecuación es que el espesor de una capa entre dos niveles de presión va a depender directamente del promedio de la temperatura de esa capa. ¿Ok? Y de esta ecuación surgen otras definiciones, como por ejemplo la escala de altura H, que es igual a RD por TB partido G0, que como les comenté era la altura que tendría una atmósfera si es que ésta disminuyera su densidad y su presión exponencialmente. ¿Ok? También podemos entonces reemplazar este término H en la ecuación hipométrica inicial, que es la que tenemos acá arriba, y nos va a quedar una versión simplificada de la ecuación hipométrica como el espesor de la atmósfera o la diferencia de la altura geopotencial entre dos niveles, igual a H por el logaritmo natural de P0 partido P. Puede ser P1 partido P2, P1 tiene que ir más abajo que P2, eso es todo. Pero si es que consideramos, por ejemplo, la presión superficial, entre la presión superficial y un nivel en altura, cualquiera sea, cualquier presión, podemos poner P0 sobre P. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda con esta ecuación que vimos en la clase pasada? Hola, profe, yo estaba tratando de levantar la manito, no la encuentro. El H, ¿qué significa? ¿Lo puedes repetir, porfa? No, no Ya. entendí o no lo escuché. El H se define como la Ah, la escala. altura. Ah, perdón. Pero no, tranquilo. Es la altura, entonces, es una altura hipotética que tendría la atmósfera si es que la temperatura fuera constante y la densidad y la presión disminuyeran a una razón exponencial. ¿Ya? Va a ser un operador que vamos a utilizar en gran medida para poder, por ejemplo, simplificar los cálculos. Ya, por ejemplo, hay varios ejercicios en donde dicen calcule el espesor asumiendo que H es igual a 10, por ejemplo. ¿Ya? Un buen ejercicio, de hecho, que está en el libro es calcular H precisamente, si es que la atmósfera tuviera una temperatura constante igual a la temperatura superficial constante, que es 15 grados Celsius. Entonces es un buen ejercicio. Entonces podemos, por ejemplo, tenemos el RD del aire, que es 287. Ya, ustedes, ¿cuáles son las unidades de medida? ¿Se acuerdan? Del R, ¿se acuerdan? Es Joule partido Kelvin kilogramo. ¿Ya? Ya, la temperatura está en Kelvin, tiene que estar siempre en Kelvin, sobre G0, que es 9.8 metro partido segundo cuadrado.
Entonces ahí lo importante es que ustedes cuando hagan la prueba tienen que considerar todas las unidades de medida y ver que calcen, que sus cálculos calcen con las unidades de medida. Entonces, por ejemplo, en este caso, siempre a mí se me olvida la equivalencia y siempre las busco. Lo bueno es que ahora uno las pruebas las puede hacer con Google. Pero son cosas que no son tan terribles. Eso no es como copiar, es que uno no tiene que saber, no tiene que saberse todas las cosas de memoria tampoco en la vida, si no somos máquinas, ¿cierto? Entonces, el joule se define como 1 kilogramo metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Entonces ahí ya están las unidades de acá, ¿cierto? Se nos van estos Kelvin y nos queda joule partido kilogramo, y joule partido kilogramo se nos iría este kilogramo acá arriba. Claro. Y nos queda metro cuadrado segundo cuadrado partido metro partido segundo cuadrado, y eso nos queda metro. Entonces esto de acá, vamos al R, 287 por 288 dividido en 9.8. 8.434. Entonces, si la atmósfera tuviera una temperatura constante, ya, y tuviera, digamos, su densidad disminuyera con el exponencial en la altura, tendría la atmósfera una altura promedio de 8 kilómetros. Y eso no es verdad, ¿cierto? No es verdad porque la atmósfera no tiene una temperatura constante, menos de 15 grados Celsius. Y bueno, eso principalmente, la temperatura varía con la altura. ¿Ya? Entonces, esa es la escala de altura. Nosotros entonces, luego que la definimos, podemos reemplazarla en nuestra definición de ecuación hipométrica. ¿Ya? Y vamos a llegar a la forma que pueden ver en pantalla. Entonces, si es que no tienen más dudas con esa ecuación, seguimos. Ya. Bueno, ¿cuál es el significado de esta ecuación? Relaciona principalmente, como les dije, el espesor entre dos niveles de presión, de una capa entre dos niveles de presión, con su temperatura. Entonces, si una temperatura aumenta entre dos niveles de presión, vamos a tener un mayor Z, vamos a tener una altura mayor entre dos niveles de presión. ¿Ya? Y si es que una temperatura disminuye o si es que tenemos una capa de aire frío, entre dos niveles de presión van a haber menos metros. El Z digamos, el espesor va a ser más pequeño. ¿Por qué nosotros decimos que Z es el espesor? Bueno, porque como ustedes saben, Z es igual a, o dz va a ser igual a dφ por G0, ¿ya? Esto viene del concepto de geopotencial. Y esto entonces va a ser igual a su vez a G por dz chiquitito, el Z geométrico. Este es el geométrico y este es el que obtuvimos a partir de la altura geopotencial, partido G0. Entonces, para niveles cercanos o para las primeras capas de la atmósfera, G es parecido a G0, ¿ya? O sea, tenemos que estar muy, muy altos para decir que G varía con la altura mucho, ¿ya? ¿Y por qué G varía con la altura? Bueno, porque la fuerza de gravedad es más grande cuando uno está más cerca del cuerpo, ¿ya? Físicamente, la fuerza de atracción va a ser inversamente proporcional al cuadrado de la distancia al cuerpo que está ejerciendo la gravedad, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos vayamos un poco más lejos, efectivamente, G va a disminuir a tal punto que de hecho va a haber un momento en donde ya no vamos a sentir gravedad, ¿ok? Entonces, pero afortunadamente los niveles, digamos, las primeras capas de la atmósfera, G es parecido a G0. Entonces, ¿por qué hablamos de un espesor? Bueno, porque este dz, si es que estamos en niveles superficiales, va a ser prácticamente un dz geométrico. Ya, porque los G se nos pueden ir. ¿Ok?
¿Alguna duda con la diferencia entre la altura geopotencial y la altura? Al final, la altura geopotencial la hacemos como por un concepto energético, ¿ya? Necesitamos que tenga un origen energético, no solo geométrico. Pero en los niveles superficiales podemos decir que se parece al geométrico, ¿ok? Entonces, ¿está todo claro con eso hasta el momento? ¿Se entiende entonces? Profe, disculpe, ahora sí una pregunta. ¿Qué significa, a qué se refiere con geométrico aquí? Geométrico es en metros directamente. Entonces, por ejemplo, nosotros si es que tenemos si es que, a ver, déjame hacer un... Si es que nosotros, por ejemplo, tenemos el planeta Tierra, ¿ya? Así, y tenemos una superficie. Nosotros para poder, digamos, estudiar la atmósfera, consideramos un sistema referencial cartesiano, ¿ya? El sistema de referencia cartesiano, por ejemplo, si es que acá tenemos, a ver, no me quedo tan, ya, déjame arreglarlo. Lo voy a hacer en la pizarra ya. Me dicen si se ve bien. Entonces, si tenemos el planeta, que es como una esfera, ¿cierto? Es algo así. Nosotros estamos en este punto, por ejemplo. Nosotros vamos a estar en este punto. ¿Se ve bien? Uy, que me quedo deforme. ¿Me pueden confirmar si se ve bien? Ya. Ya. Entonces, si nosotros estamos en este punto, nosotros vamos a utilizar un sistema de referencia cartesiano. Entonces, el eje Y va a ser de norte a sur, porque acá está el norte y acá abajo está el sur. Entonces, el eje Y va a ser aquel que va a ir hacia el norte y hacia el sur. Va a ser positivo hacia el norte y negativo hacia el sur. ¿Ya? Por otro lado, el eje vertical geométrico cartesiano va a ser el que va a ir hacia arriba. El que va a ir normal a la superficie terrestre. Normal a la superficie terrestre va a ser Z. Y el que nos falta, que es el último, sería el X, que va a ser el eje que va a ir de este a oeste. O también el eje zonal, que va a ser la parte, digamos, geométricamente, el que va a ir a través de una latitud, ¿ya? Entonces, por eso hablamos de la altura geométrica, porque está la altura Z y está la altura energética, que es la altura geopotencial que estamos usando hasta el momento, pero que en realidad en niveles superficiales no es muy distinto, ¿ya? A lo que es la altura geométrica. ¿Está claro entonces? Que vamos a utilizar ese eje de referencia. Miguel. Ya, más o menos, ya. A ver, déjame ver. Hay un libro en donde explican eso súper bien. Por ejemplo, se llama el Practical Meteorology, que la primera parte explica como todas estas cosas de la geometría que nosotros utilizamos. Entonces, por ejemplo, déjame ver si lo encuentro. Que yo creo que se lo subí al Drive. Aquí está. No, sí son distancias, pero el origen de la altura geopotencial es la energía potencial, ¿ya? Porque se define, no, a ver, pero ¿tienes claro lo que es el concepto del geopotencial primero, Miguel? Porque claro, mira, te voy a mostrar la imagen del practical. Este es el libro que es como, que el primer capítulo me gusta porque explica estas cosas de repente que no salen en ningún libro y que uno necesita saber. Por ejemplo, ahí están las latitudes, las longitudes, cosas que a veces uno piensa que todos sabemos de memoria, pero no necesariamente es así, ¿ya? Entonces, los meridianos son lo que divide, digamos, el planeta verticalmente, y zonalmente u horizontalmente serían las latitudes, ¿ya? Acá está viéndolo así como una esfera.
A ver si lo encuentro. Acá está. Entonces, este es el plano cartesiano que nosotros usamos para la distancia y para la velocidad del viento. Entonces, para la distancia, el eje vertical o normal a la superficie va a ser el eje Z. Para la distancia horizontal, hacia el norte va a ser el eje Y y hacia el este va a ser el eje X positivo. ¿Ya? Esto traducido a velocidades, la velocidad vertical se va a llamar W, la velocidad zonal o en el eje X se va a llamar U y la velocidad en el eje Y o meridional se va a llamar V. Entonces, ¿por qué nosotros usamos este concepto? Bueno, porque hasta el momento estamos viendo termodinámica simple, ¿cierto? Estamos viendo todo lo que se relaciona con el movimiento en una dimensión, que es en el eje vertical. El balance hidrostático se hace sobre el eje vertical, ¿cierto? Y que es la sumatoria de las fuerzas en el eje vertical. Entonces, después, más adelante, vamos a tener que introducir otros conceptos, pero en otras dimensiones. En el eje horizontal, digamos, entonces acá es bien útil el concepto de vector, ya de álgebra lineal y cosas que ustedes ya debieron haber tenido. Entonces, eso a modo de resumen. Lo que me está preguntando el Miguel tiene que ver con lo que vimos en la clase anterior, que es el geopotencial. A partir de la definición del geopotencial, nace la definición de altura geopotencial, que es este delta Z, que es lo que vimos en la clase anterior. ¿Siguen con dudas con eso? ¿Quieren que lo revisemos? ¿Sí o no? ¿O seguimos nomás con la materia? O sea, profe, la diferencia, yo lo que entiendo es que hasta la altura, que es una medida de longitud, y la geopotencial que está dividido por la gravedad. Sí, que al final es lo mismo, porque Sí, G por dz partido G0, ¿cierto? sí, eso, esa es la diferencia, ¿cierto? Claro, pero bueno, en realidad es casi lo mismo, ya en niveles superficiales, porque G es igual a G0 en niveles cercanos a la superficie, pero la idea de este diferencial de altura geopotencial es el origen que viene dado por el geopotencial, y el geopotencial se va a definir, como le mostré en la clase anterior, como el trabajo que se debe hacer en contra de la gravedad para levantar una masa de 1 kilogramo desde el nivel del mar hasta una altura Z, o sea, es el ¿El trabajo que hay que trabajo? hacer por Ah, energía geopotencial, entonces de ahí surge la altura. Por eso yo digo que tiene un origen energético, pero en realidad energía Z, potencial, profe, ¿ah? gravitatoria, energía potencial gravitatoria. Gravitatoria, exactamente. Ah, sí, ¿Ya? entiendo. Ya, Gracias. ¿viste? Bacán. Entonces, como dice el Miguel, si esto nosotros Uy, ¿qué hice? Esto al final del día va a ser como más o menos lo mismo, pero tiene un origen energético, ¿ya? Tiene otro significado. ¿Y por qué usamos esta medida y no la coordenada vertical? Bueno, porque necesitamos utilizar una medida en donde podamos utilizarla en procesos en donde la energía juega un rol importante. Entonces, donde no solo sea una altura, sino que sea una energía potencial, digamos, que se utilice para levantar una masa hacia un nivel de altura. ¿Ok? Entonces, seguimos. Súper, súper. Me gustan está bien que pregunten. De hecho, así me imagino que varias personas tenían la misma duda que el Miguel, así que súper bien. Bueno, también vimos la clase pasada, les mostré que nosotros utilizamos la altura geopotencial de varias maneras, o este espesor de altura geopotencial. Lo usamos en los mapas, lo usamos en los mapas, por ejemplo, para definir en un mismo nivel de presión cómo varía la altura. Entonces hay distintas maneras de ver los mapas. Uno puede ver los mapas en un nivel de altura, ¿ya? ¿Y qué va a pasar en un mismo nivel de altura? Van a variar los niveles de presión, porque van a haber variaciones, digamos, en la presión en un mismo nivel de altura. Por ejemplo, acá, si vemos esta línea gris, que es la que está aquí al medio, eso es una misma altura, ¿cierto? Porque este es el eje, en este caso, abajo hay un eje horizontal y esta línea vertical de acá es el eje Z, por ejemplo. Entonces, este cuadradito que está acá arriba, gris, es una misma altura. Dice altura a nivel del mar promedio a los 500 milibares, ¿ya? Entonces, bueno, la superficie de 500 milibares va a variar.
vemos que en un mismo nivel de altura, acá, por ejemplo, en este lugar en donde el aire va a estar más caliente, voy a tener mayor presión, ¿ya? Entonces, ¿por qué sucede eso? Bueno, porque vamos a tener en la capa donde el aire es más caliente, la capa va a ser más espesa, ¿cierto? Entre dos niveles de presión igual, porque acá está la presión de 500 hectopascales y acá igual está la de 500 hectopascales, pero en este lugar, por el hecho de tener más temperatura, el aire va a estar más expandido y por lo tanto, en este mismo nivel de altura vamos a tener más presión, ¿cierto? Porque la superficie de 500 hectopascales va a estar más arriba, entonces la que viene después va a ser más alta, porque esto aumenta hacia abajo. Por otro lado, en el mismo nivel de altura, me voy hacia acá, voy a tener que acá, como el aire es más frío, las isóbaras van a bajar, ¿ya? Porque entre un mismo nivel de presión la capa va a ser más delgada o va a ser más compacta, y por lo tanto, en este mismo nivel de altura en donde estoy poniendo el ejemplo, acá voy a tener una baja presión. ¿Por qué? Porque masas de aire que estaban más arriba bajaron, y esas masas de aire tienen menos presión, ¿ok? Todo por el hecho de tener distintas temperaturas, entonces yo en un mismo nivel de altura, que sería esto de acá, a ver si es que puedo poner una flecha. Flecha. No. Vamos a ver, no nos va a ganar esto. Bueno, en este mismo nivel de altura, que me refiero a este cuadradito de acá, o a este rectángulo de aquí, ya, este rectángulo de aquí voy a tener más presión, y aquí voy a tener menos presión, ¿ya? Eso sí es que lo veo desde un punto de vista en un mismo nivel de altura, pero con la altura geopotencial, yo lo que hago es que los mapas los veo no sobre una superficie geométrica de altura, sino que los veo sobre una superficie con igual presión, ¿ya? O una superficie isobárica. Entonces, en este caso, si es que yo me fijo en la superficie de 500 hectopascales, sería esta superficie que aquí está variando, ¿cierto? Va a variar la altura de esa superficie, ¿por qué? Porque tengo un lugar más cálido que otro, por la ecuación isométrica. Entonces, si es que yo ahora quiero ver cómo varía o cómo puede, no sé, quiero tener un indicador de la temperatura de esa masa de aire a lo largo de un nivel de presión, yo puedo ver en un nivel de presión cómo varía la altura geopotencial. Y esos son los gráficos que vimos la semana pasada, que eran algo así, a ver. Que eran algo así. Entonces, en un mismo nivel de presión, por ejemplo, en este caso está el nivel de presión en 500 hectopascales, yo voy a tener variaciones de la altura, ¿ok? Y ahí eso me va a indicar, por ejemplo, qué tan cálida está esa capa, porque sabemos que esto va a variar, va a depender de la temperatura. Entonces, en este caso, capas de aire con mayor temperatura, porque son más altas, ya 588 decámetros o 5880 decámetros, estas capas son más altas y por lo tanto tienen más temperatura. Y estas capas que se meten desde el polo hacia zonas ecuatorianas o zonas tropicales van a venir con menos temperatura. ¿Por qué? Porque son menos espesas, ¿ya? Son capas que son más, entre dos niveles de presión hay menos altura geopotencial. Entonces esa es la aplicación que nosotros le damos. Y luego, cuando ya empezamos a pasar a la meteorología de escala sinóptica o la meteorología de latitudes medias, vamos a encontrar que acá incluso se forma un patrón de onda relacionada a la altura geopotencial. Y eso nos va a indicar entonces luego, con relaciones de principalmente de conservación de momentum angular y de vorticidad, se nos van a formar ondas en la atmósfera que nos van a estar relacionadas con el paso de altas y bajas presiones por las latitudes medias. Chile está en las latitudes medias, ¿ya? Las latitudes medias, chiquillos, bueno, están las latitudes medias, es principalmente entre los 30 y los 50 grados de latitud, ¿ok? Entonces, ¿se entiende esta figura? Seguimos. Estoy haciendo un repaso de lo que vimos la semana pasada. También se puede ver de esa manera, Miguel Ángel, claro. Por ejemplo, acá, en el mismo nivel de altura, en un mismo nivel de altura, arriba vamos a tener más aire, ¿ya? Que en un mismo nivel de altura donde está la columna más fría, vamos a tener menos aire arriba. Entonces también es una forma de verlo que viene dada por la definición de la presión, así que súper.
También nosotros podemos utilizar esta ecuación isométrica y dar vuelta a los términos que están adentro. ¿De qué manera? Bueno, podemos reemplazar la presión en superficie, la presión que puede ser en un nivel de presión cercano a la superficie o bien directamente la presión a nivel del mar, en función de un espesor, en función de un H, que sabemos que el H viene dado por la temperatura media de la capa, y en función de una presión en altura. Entonces, esta ecuación nos va a permitir obtener una relación, si es que nosotros ponemos acá, en P1 ponemos P0, ¿ya? Y acá P en una estación, por ejemplo, en una estación en altura, podemos tener una ecuación que se llama la reducción de la presión a nivel del mar. ¿Y qué objetivo tiene esa ecuación? Es, bueno, pasar la presión que uno mide en las estaciones a nivel en una estación que está, por ejemplo, en la cordillera, a un valor que, digamos, es como si eso estuviera medido en el nivel del mar. Y así nosotros podemos tener estos gráficos bonitos que vemos en las cartas sinópticas. Ya, entonces, por ejemplo, acá tenemos 4 estaciones. Tenemos A, B, C y D. Ya, podemos ver que la estación A está a una altura de 600 metros y tiene una presión medida en la estación de 952 milibares o hectopascales. La estación C, por otro lado, está más alta, está a 1100 metros y por lo tanto mide una presión de 894 hectopascales. Esto es normal porque nosotros sabemos que la presión va disminuyendo con la altura. Lo que pasa, ¿qué problema tenemos con esto? Es que cuando hay variaciones de presión, por ejemplo, porque viene una baja presión que va a traer un sistema frontal, o hay una alta presión, un anticiclón subtropical, que nos va, digamos, a traer buen tiempo, etcétera. Queremos saber cuáles son las variaciones de la presión, no solamente la presión promedio. Entonces, no nos va a servir este valor, ¿ya? Porque uno dice, oye, pero la presión está baja. Sí, pero está baja porque está en altura, no porque hay una variabilidad sinóptica. Entonces, nosotros necesitamos identificar este valor, traspasarlo a un valor que sea comparable con todas las presiones medidas en todos lados. Entonces, lo que hacemos es aplicar esta ecuación, ya, donde P0 va a ser la presión a nivel del mar, que es 1013, ya, en este caso sería 1012, perdón, la presión a nivel del mar en promedio es 1013, y nosotros pasamos todos estos valores a valores en superficie, ¿ya? En este caso se le suman 60 hectopascales, acá por ejemplo se le suman 110 hectopascales porque está más alto, etcétera. Este ya está al nivel del mar, así que no se le suma nada, ¿ya? Y nos quedamos entonces con una nueva set de datos de presiones que van a estar corregidos, y gracias a eso y en conjunto a otros datos que yo también voy a poder obtener, por ejemplo, de otras estaciones o de modelos, voy a poder hacer mapas, ¿ya? Voy a poder hacer distintos mapas sinópticos en donde yo voy a poder cerrar curvas y juntar todos los puntitos que tengan el mismo número. Entonces, por ejemplo, si es que nosotros vamos aquí, nosotros vamos a carta sinóptica, ya vamos a ver que el Servicio Meteorológico de la Armada es el único organismo hasta el momento que actualiza su carta sinóptica. ¿Ya? Podemos ver, por ejemplo, que en esta ocasión se puede ver que hay líneas que están juntas de presión. Entonces, cuando una línea se cierra en torno a una alta presión, en torno a un valor de presión alto en comparación al entorno, va a ser una alta. Y si es que un valor se cierra, digamos, en torno a presiones que van creciendo a medida que uno va saliendo, es una baja, ¿ya? Entonces, este mapa se puede hacer gracias a que se hace una reducción de la presión en las estaciones que están en la cordillera. Ya. Seguimos. Se me volvió loco esto, ahí sí. Bueno, la semana pasada también alcanzamos a hacer algunos ejercicios y para terminar con esta materia vamos a seguir con algunos ejercicios hoy día. ¿Les parece? Para que podamos, digamos, poder practicar la materia y entender cómo podemos darle uso a las ecuaciones que hemos visto hasta el momento, que en resumen han sido 3, ¿cierto? Entonces vamos a ver algunos ejercicios para que podamos aplicar la materia. Mientras tanto, me dicen si es que tienen alguna duda. ¿Alguna duda?
comentario, si es que habían escuchado hablar algunos de los conceptos que han visto hasta el momento. ¿O es todo nuevo? A veces cuando son cosas nuevas se vuelve medio difícil tratar de imaginarse la atmósfera en la altura, porque uno piensa que toda la meteorología, qué bueno Arlet, es súper buen libro el Wallace, uno piensa que toda la meteorología como que se limita a los niveles superficiales, como casi a lo que uno está viviendo acá donde estamos nosotros. Entonces, las diapositivas que estaba presentando anteriormente son de la clase anterior. Sí. Uy, se me cruza el gato aquí. Ya. Entonces, yo estoy buscando esto. No, eso no es. Eso es nubes. ¿Será esto? Sí, es la clase anterior y de hecho creo que ya la subí, Denise, esa clase. Y si no la subí, me avisan. ¿Ya? Estoy tratando de encontrar los ejercicios que ya los tengo hechos para que avancemos un poquito más rápido. Sí, la subí. Ya, perfecto. El que estoy mostrando ahora es el ejercicio que estoy mostrando ahora es nuevo. ¿Tú dices que otro ejercicio? ¿Será esta? Termodinámica. Sí, esta es. Ya, está bien, perfecto. Entonces ahora sí. Este ejercicio entonces dice... Ya, dice, aproximadamente a qué altura sobre el nivel del mar está la mitad de la masa de la atmósfera por arriba y la otra mitad por abajo. Si se acuerdan, en la ecuación que vimos al principio, en donde relacionábamos la presión con la masa, nosotros podíamos determinar dónde estaba la mitad de la masa, pero en términos de presión, ¿ya? Pero ahora que tenemos esta ecuación hidrostática, nosotros podemos relacionar la presión directamente con un nivel de altura, ¿ya? Pero en altura geopotencial. Entonces, ahora vamos a poder aplicar esta otra ecuación. Perfecto. Entonces dice, aproximadamente a qué altura sobre el nivel del mar está la mitad de la masa de la atmósfera por arriba y la otra mitad por abajo. Mire, dicen, supongo una dependencia de la presión exponencial con H 8 kilómetros. Entonces nos dicen inmediatamente que H es 8 kilómetros. O sea, eso nos da a entender que es una atmósfera que va a tener una temperatura isotérmica más o menos de 15 grados, que es lo que habíamos calculado nosotros, ¿cierto? Pero eso da lo mismo, es para que se acuerden nomás. Dice, listo, entonces vamos a utilizar la ecuación isométrica, que es esta, es delta Z igual a menos H por el logaritmo natural de P2 de P1 partido P0. ¿Qué hice acá? ¿Alguien puede ver qué hice? ¿Se da cuenta? ¿Es la misma ecuación que conocíamos o pasó algo? Cambié el signo. ¿Ya? Cambié el signo entonces de la presión en un nivel en altura sobre P0. Lo que nosotros conocemos es que, o sea, si ustedes encuentran esta ecuación con las presiones cambiadas, simplemente se le pone un más y tienen que poner el P0 arriba y el P abajo. ¿Ok? Entonces, dice que nos quedamos con la versión del más, que es la que conocemos, la ecuación isométrica, y dice que queremos saber dónde está la mitad de la masa de la atmósfera, y nosotros sabemos que eso ocurre cuando la presión o sea, cuando tenemos la mitad de la presión en superficie. Entonces podemos escribir delta Z
va a ser igual a H por logaritmo natural de P0 sobre P0 partido 2. ¿Ok? Entonces luego solamente reemplazamos y nos va a quedar delta Z, va a ser igual a H por el logaritmo natural de, acá nos va a quedar, se nos van a ir los P0 y nos va a quedar logaritmo natural de 2. Y delta Z va a ser igual entonces a 8 kilómetros, o 8 por 10 elevado a 3 metros, por el logaritmo natural de 2. ¿Ya? Desprecia la pequeña variación de G con la altura. O sea, dice, ¿qué significa que desprecia la pequeña variación vertical de G con la altura? Significa que la altura geopotencial va a ser igual a la altura geométrica. ¿Ya? Entonces, veamos acá. Esto todo lo hacemos en vivo. 8 por log de 2. ¿Cuánto es un log de un medio? Ah, ya está bien. Log de 2 por 8 exponente 3. ¿Ya? Y dice que es 5.545. Entonces dice que la altura de la atmósfera, la mitad de la atmósfera se encuentra aproximadamente, la mitad de la atmósfera, o donde está la mitad de la presión, que nosotros sabemos que la presión se relaciona directamente con la masa, así que podemos calcularlo de esa manera, ¿ya? Entonces acá el argumento es que la presión se relaciona con la masa de la atmósfera. Entonces ustedes tienen que tratar de justificar igual todas estas cosas en sus ejercicios, y nos queda que el espesor o la altura de esta capa, suponiendo que el Z inicial es 0, entonces acá ponemos Z menos Z0, va a ser igual a, ¿cuánto nos dio? 5.545 metros. Z0 es 0, y por lo tanto Z, o la altura de esta atmósfera, va a ser igual a 5.545 metros, o aproximadamente 5 kilómetros. Ahí es donde se encuentra la mitad de la atmósfera. O sea, que cuando nosotros subimos el Everest, cruzamos la mitad de la atmósfera. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejercicio? Ya, seguimos. Luego dice, voy a borrar. Perfecto. Dice. Ah, perdón. Pero ya lo borré todo, Vivi. F. F para ti. Ay, ¿verdad que estoy compartiendo? ¿Se ve igual? ¿Sí estoy compartiendo? Sí, pues ustedes pueden agrandar la pantalla en su Zoom. Ah, verdad, en la grabación quizás no se vea. Ya, tiene razón la Yulisa. Entonces veamos esto y después yo quito la pantalla para compartir. Entonces dice, este ejercicio, derive la relación para la altura de una superficie. Ay, se me pasó por acá. Voy al tiro automático. Ahí sí. Derive una relación entonces para la altura de una superficie de presión dada P en términos de la presión P0 y la temperatura T0 a nivel del mar, asumiendo que la temperatura desciende uniformemente con la altura una tasa tau. Entonces, la temperatura ya no va a ser constante con la altura, ya vamos a tener que redefinir la temperatura como un T sub 0 menos un gradiente de la temperatura que va a ir disminuyendo con la altura.
Entonces vamos a redefinir la temperatura. ¿Ya? Entonces, si ya vieron el ejercicio, voy a sacar la pantalla para compartir. O sea, voy a dejar de compartir. Dice, entonces, vamos a redefinir la temperatura. Como temperatura igual a T0, que va a ser la temperatura inicial, menos un tau por Z. Entonces, este tau va a ser la tasa a la que la temperatura vaya disminuyendo con la altura, ¿ya? Vamos a considerar la ecuación hidrostática. Y así vamos a llegar a una expresión, a una ecuación isométrica, pero considerando este T. El balance hidrostático. Ya, bueno, hay gente que le dice ecuación hidrostática, pero me gusta llamarle el balance porque es un balance de fuerzas. Tomamos entonces el balance hidrostático, que era dP, que es dP a dz igual a menos ρ por G, ¿ya? Reemplazamos al tiro al menos ρ porque acuérdense que el ρ es algo que no queremos en nuestras vidas, ¿ya? El ρ es complejo de medir, el ρ es complejo de definir, etcétera, etcétera. Entonces nosotros reemplazamos el ρ en términos de temperatura y del R. Entonces, gracias a la ecuación de estado, nosotros podemos reemplazar la densidad de la siguiente manera. Nos va a quedar G partido RT. ¿Cierto? Y nos falta un P. Entonces, ρ es igual a P. ¿Cierto? Ahí sí. Ok. Entonces, esto lo reescribimos y nos va a quedar dP partido por P va a ser igual a menos G partido RT por dz. ¿Todo bien? Entonces, nosotros a partir de esta expresión, acá mezclamos dos ecuaciones, mezclamos la ecuación de estado y el balance hidrostático, pero ahora vamos a reemplazar la temperatura, no como una temperatura constante en la integral, sino que la vamos a reemplazar como que la temperatura está variando con un gradiente constante con la altura. O sea, va a tener un valor inicial la temperatura, pero a medida que aumente z, va a disminuir en un factor tau. Ya, esta es la letra tau. Entonces, vamos a reemplazar en esta ecuación. Vayan escribiendo, porque luego acuérdense que la pizarra se me hace pequeña. dP sobre P va a ser igual a menos G partido R por T0 menos tau Z. ¿Cierto? dz. ¿Ok? ¿Todo bien? Y a esto entonces le aplicamos integral. Le vamos a aplicar una integral a este lado. Nos va a quedar la integral de dP sobre P. Va a ser igual a la integral de menos G partido R por D0 menos tau por Z dz. ¿Ya? El P lo vamos a integrar entre un nivel P1 y un P2. Y el Z entre un Z1 y un Z2. Entonces voy a volver hacia arriba. Ya, entonces vamos a reescribir esto y vamos a integrar directamente acá arriba. Entonces, integremos. Esta integral está fácil, ¿cierto? Porque simplemente la integral de 1 sobre P o de una variable a la menos 1 va a ser igual al logaritmo de esa variable, al logaritmo natural, ¿ya? Entonces nos va a quedar que va a ser el logaritmo natural de P2 menos el logaritmo natural de P1. ¿Ok? Eso se puede reescribir como una relación, como una fracción, después lo hacemos, ¿ya? Y esto va a ser igual a, en esta integral de acá, G y R no dependen de Z, ¿cierto? Así que los podemos sacar. Entonces nos queda G partido R por la integral entre Z1 y Z2 de Z
partido t inicial menos tau por z. ¿Ya? Y después ustedes en su casa, con mucha paciencia, van a ver cómo se resuelve esta integral. Acá estamos bien con los signos, chiquillos. ¿Qué creen ustedes? Ahí venía un negativo, aquí viene un negativo, aquí hay otro negativo, y por acá viene otro negativo, ¿ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. Nos viene siguiendo un negativo, ¿ya? Entonces, nos viene siguiendo este negativo acá. Cuando ustedes resuelvan esta integral que está aquí adentro, van a llegar a este resultado. Entonces nos va a quedar, este logaritmo lo podemos escribir de esta manera, como logaritmo de P2, o P2 sobre P1. La diferencia de logaritmo se puede escribir como la división digamos, de lo que está dentro del logaritmo. Va a ser igual a menos G partido R. Y en esa integral se nos va a ir el signo negativo, ¿ya? Por el logaritmo de T0 menos tau por Z partido por T0. Esta es la resolución de la integral que está acá arriba, que esto se puede hacer una integral por, digamos, por, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan de? Por sustitución. Entonces ahí uno puede definir una U y igualarla a esto, digamos, y les va a quedar el logaritmo y después reemplazan esa integral de U adentro de la, digamos, de cuando ustedes ya tengan resuelta la integral. ¿Ok? Seguimos. Entonces, finalmente, gracias a eso, vamos a poder llegar a una expresión que nos pide en el problema, que ¿cuál era? Vamos a ver. Dice, deriva una relación para la altura de una superficie de presión dada P en términos de la presión superficial P0 y la temperatura T0 a nivel del mar, ya asumiendo que la temperatura desciende con la altura. Entonces nos pide Z, ¿ya? Entonces vamos a Z. Entonces Z acá nosotros podemos despejar, tenemos que aplicar el exponencial en ambas partes y nos va a quedar P2, que en este caso va a ser una presión P, sobre P0, que es lo que nos dicen que es una presión a nivel del mar, igual a G partido R por, acá hay un exponencial, así que hay que tener cuidado. Antes de aplicar el exponencial, podemos pasar el G partido R como un índice de lo que está aquí adentro, ¿ya? De esta manera entonces nos va a quedar T0 menos tau Z partido T0, ¿cierto? Y ¿van entendiendo? Porque yo me perdí un poquito. ¿Cierto? Entonces, ahora tenemos que aplicar el exponencial. Y hay una regla en donde cuando uno está multiplicando un logaritmo, el factor que está multiplicando puede pasar como un exponente, ¿ya? Y esa es la regla entonces que tenemos que aplicar ahora para poder obtener Z. Pero yo en mi resultado tengo todo el resultado nomás, no tengo puesto la resolución, entonces vamos a tener que sacarlo ahora, ¿ya? Entonces, dice que RT partido G. Perfecto. Ya, no vamos a perder más tiempo, pero les voy a poner el resultado y la otra semana vemos cómo pasamos de esto a esto, o ustedes lo hacen como tarea. Y lo vemos mañana. 1 menos P partido P0 elevado a RT partido G0. ¿Ya? Ese elevado entonces se da por la propiedad que les digo que lo que está multiplicando en este caso a los logaritmos puede pasar como un exponente. ¿Ok? Entonces esa sería la respuesta al ejercicio en donde
Despejamos R en función de una presión inicial. Perdón, despejamos Z en función del tau, que es con la tasa a la que disminuye la temperatura con la altura, la temperatura inicial, la presión en superficie y la temperatura inicial de la capa. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿O quedaron con la misma duda que yo? Escriban mientras tanto me van... Mientras yo veo cómo lo hago en el papel, ¿ya? Ya parece que ya encontré la resolución. ¿Cómo van chicos y chicas? ¿Están cansados? ¿Les complican las integrales? ¿Ustedes ya tuvieron cálculo 3? ¿O cálculo 2? ¿Hasta cálculo 2 tuvieron? ¿Hay alguien ahí? Ah, gracias, Arlet. Hasta cálculo integral tuvieron, Miguel. Ah, ya, ese es cálculo 2. ¿Pero tuvieron cálculo multidimensional o solo una dimensión? Ah, ya, una dimensión. Ok, esto también está todo en una dimensión. ¿Ya? Encontré entonces cómo pasar de ahí arriba hacia acá abajo. Entonces mejor lo vamos a hacer para que no nos quede la duda. ¿Ya? Entonces quedamos en el logaritmo y hay algo entonces que nos faltó agregar. Ah, y tengo hecha hasta la integral. Vamos a hacer la integral para que ustedes no se compliquen también, ¿ya? Ya, entonces que habíamos quedado acá. Perfecto. ¿Cierto? Habíamos quedado en la integral. Entonces nosotros queremos resolver esta integral de acá. ¿Ya? Y esa integral la vamos a resolver de la siguiente manera. Entonces vamos a despejar ese ejercicio acá y nos va a quedar menos g partido r por la integral de z1 a z2 de dz partido t0 menos tau z por z. ¿Ya? Esto entonces va a ser igual a... Pusimos el de z, ¿cierto? No ya entendí, Miguel. No de X, ni de Y, ni de Z. Solamente lo vieron en una dimensión. Ya no importa porque ahora igual estamos en una dimensión. Estamos con respecto a de Z. ¿Ya? Entonces, acá por convención vamos a multiplicar esta expresión por un tau. Nos va a quedar menos G partido R por la integral de Z1 a Z2 por tau arriba y por tau abajo. Ya cuando uno multiplica así es como multiplicar por 1, porque esto es igual a 1. Entonces nos va a quedar tau de Z por 1 partido tau por sobre T0 menos tau Z, ¿cierto? Este 1 partido tau lo sacamos hacia afuera, nos va a quedar así, menos G partido R tau por la integral de Z1, Z2, tau de Z partido por T0 menos tau Z. ¿Ya? Y ahora es donde aplicamos eso que les digo que definimos un U igual a
T0 menos tau z. Ya, por lo tanto, du va a ser igual a tau, ¿cierto? En realidad va a ser menos tau de z. Ya. Y vamos a tener condiciones iniciales que vamos a aplicar después. Entonces reemplazamos estas variables en nuestra integral. Nos va a quedar la integral de esta manera. Nos va a quedar la integral entre un tau 0. Ah, por eso hay que ver las condiciones iniciales. Ya, vamos a ver acá las condiciones iniciales. U en 0 va a ser igual a T0 y U en Z, ¿cierto? Va a ser igual a T0 menos tau Z. Entonces las condiciones iniciales van a ser T0 hasta T0 menos tau Z, ¿ya? T0 menos tau Z de 1, porque en este caso va a ser du va a ser igual a menos tau por dz, entonces va a ser arriba un du nomás, sobre, y nos comemos este signo negativo de ahí. Ah, voy a poner todo atrás. G menos G partido R tau menos du. ¿Ya? ¿Por qué? Porque du va a ser igual a menos tau de z, entonces tau de z va a ser igual a menos du. Menos du partido u. Y ahí ya nos queda algo conocido, ¿cierto? Que son las ecuaciones, es la manera en que nosotros podemos integrar du partido u va a ser el logaritmo nomás. Entonces ahí simplemente integramos y nos va a quedar, voy a borrar arriba ya. ¿Van siguiendo, chiquillos? ¿Me van siguiendo? Ya. Entonces vamos con esto para acá arriba. Voy a borrar esto también porque ya no está. Entonces va a quedar, ya se va a ir el signo negativo y va a quedar G partido R tau por esta integral que va a ser el logaritmo natural entre T0 menos tau Z, creo, partido T0. ¿Cierto? Y tarán, resolvimos la integral. Solamente utilizando estos auxiliares que fue U y de U y U. ¿Ok? ¿Se entendió cómo se resolvió la integral? Ya, ahora entonces tenemos que despejar Z, ¿cierto? Que eso era lo que teníamos que hacer. Entonces, pasamos, esto inicialmente era P partido P0. ¿Ya? Esa era la ecuación inicial. Y entonces aplicamos esta propiedad que les digo yo, que si es que una constante está multiplicando a un logaritmo, puede pasar a hacer su exponente. ¿Ya? Entonces aquí aplicamos una exponencial y pasamos este hacia el otro lado y nos queda, acá había un logaritmo también, ¿cierto? En esta parte, ¿se acuerdan? Los que lo tienen escrito. Sí, también había un logaritmo en la parte de los P. Entonces aplicamos el exponencial y nos queda P partido P0. Va a ser igual a T0 menos tau Z partido T0 elevado a G partido R tau. ¿Cierto? Luego podemos pasar esto hacia el otro lado. En realidad podríamos haberlo hecho al principio. Y nos queda P partido P0 elevado a R tau partido G. Va a ser igual a T0 menos tau Z partido T0. Y ahí podemos despejar finalmente el Z. Entonces esto nos va a quedar T0 por P
partido P0 elevado a R tau G. Pasamos el T0 hacia el otro lado. Le restamos T0. Y lo dividimos en tau. Esto va a ser igual a menos Z. Y todavía nos falta. ¿Van siguiendo o están perdidos? Que prefería hacerlo porque si les digo que lo hagan ustedes en la casa, no lo van a hacer. No, mentira, chiquillos, sí lo van a hacer. Todo esto sirve igual después para cuando estudien para la prueba. Ya, entonces, yo también fui estudiante. ¿Cierto? Entonces nos queda, aquí tenemos que hacer unos despejes nomás, y nos queda que Z va a ser igual al resultado final. Que tiene que quedar de esta manera el resultado final. Tiene que quedar de la siguiente manera. T0, que sale de esa multiplicación, ¿cierto? Todo esto está por signo negativo, así que multiplicamos todo por signo negativo. Va a quedar T0 por 1 menos P partido P0 elevado a R tau partido G, ¿sí? Dividido en tau. Y ahí está, perfecto, ahí da. Ahí está todo nos calza. Sí. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quedó claro? ¿Cómo resolvimos ese ejercicio? Ya. Continuamos entonces, si es que terminaron de escribir en la pizarra. Ya, a ver si con este terminamos. Nos quedan 2. ¿Ya? Son más fáciles. Entonces voy a borrar si es que ya terminaron de escribir. Ya, qué bueno que hicimos el ejercicio completo porque si no iba a quedar con muchas dudas. 3. Si la atmósfera se calienta a 5 grados Celsius, o sea, T 0 más 5 grados Celsius, T final. La presión atmosférica 5 kilómetros sobre el nivel del mar. Entonces, Z, 5 kilómetros sobre el nivel del mar. P es lo que queremos saber. ¿Y cuánto? Dice, ¿qué pasa si es que aumentamos en un lugar la temperatura a 5 grados Celsius a una altura a 5 kilómetros sobre el nivel del mar? ¿Qué va a pasar con la presión? Esa es la pregunta. Entonces, vamos a considerar una atmósfera que va a tener una temperatura promedio ficticia, puede ser cualquiera, puede ser T0, pueden ponerle un número, pueden no ponerle un número. Pongámosle un número para saber cómo varía respecto una a la otra. Entonces, T0 pongamos que va a ser 273.15. O sea, 273 que es 0 grados Celsius. Más 5 grados Celsius va a quedar 278 Kelvin. ¿Ya? La Z va a ser 5 kilómetros, o sea, 5.000 metros. Y queremos saber qué va a pasar con la presión. ¿Ya? En este caso, entonces, vamos a utilizar la ecuación isométrica, pero no cualquiera, sino que la que va a estar en función de la presión. Ay, se va a apagar esta cosa. Espérenme, chiquillos. Que tengo que cargarlo. Ya. Entonces, bajo estas condiciones, podemos calcular un H ficticio, que va a ser R por T partido G,
Y eso va a dar en promedio, considerando esa temperatura. A ver. Yo no lo hice con esos valores del ejercicio, así que... ¿cómo es? 288, perdón, 287 por 278 dividido en 9.8. 8.141. Pongámosle 8.000. Ya, porque esta pregunta dice cuánto cambiaría la presión y en cuánto más o menos, ¿ya? O sea, en general está bien hacer suposiciones si es que nos piden una pregunta que no necesariamente tiene que ser algo exacto, sino que nos preguntan si aumenta o disminuye o cosas de ese estilo. Entonces, tenemos el H y podemos aplicar la ecuación ipsométrica, pero en la manera en que tenemos despejada la presión, que es lo que queremos ver cómo va a cambiar. Entonces, P1 va a ser igual a P0 por la exponencial de menos Z partido por H. ¿Cierto? Esta es otra manera de ver la ecuación hidrostática. Entonces, P1, en el caso 1, ya en el caso que va a tener menos 5 grados Celsius, porque T0 va a ser igual a 273. ¿Ya? Entonces P1 va a ser igual a P0, que es 1013 hectopascales o 101.300 pascales, por el exponencial de menos Z, que va a ser menos 5.000 porque son 5.000 metros, partido H, que le vamos a poner 8.000 metros. ¿Ya? ¿Y cuánto queda eso? ¿Ya? ¿Cuánto queda eso? Eso queda entonces 101.300 pascales por el exponencial de 5.000 metros de altura menos dividido en 8.000, que es la escala de altura. ¿Ya? Y esto está en 5.000 metros. Ah, sí, 5 kilómetros. Nos dio 54.221 pascales. Y eso en hectopascales, 542 hectopascales. ¿Ya? Entonces esa es la presión para el caso de H, 8.000. En el H está la temperatura. Entonces no se puede poner cualquier H, pues chiquillo. Nosotros estábamos inventando H. Qué bueno que nos dimos cuenta. Entonces, vamos a hacer dos cálculos de H. Vamos a hacer un H1, que va a ser el H de la temperatura normal. Y vamos a hacer un H2, que va a ser el H de la temperatura más 5 grados Celsius. Entonces el H1 va a ser 273 por 278 partido 9.8. ¿Me ayudan a calcularlo? Y el otro va a ser 278 por 287. Por 287 partido 9.8. Ya. Entonces el primero, acá no va a ir 8.000, sino que va a ir el H1. ¿Me van siguiendo? ¿Me ayudan entonces? Queda 273 por 287 dividido 9.8. 7.995. Entonces, si ese cálculo lo reemplazamos en el otro, 7.995, nos queda 542. Nos queda igual, ya. 542.79. 542.79. Este es el P1. Y el P2, hay que hacer el cálculo del H2, pero con la temperatura que es más alta, que es 278. Y nos queda 8.141 el H1, el H2, entonces
Reemplazamos acá 8.141 y nos queda la presión 548,12. Ya. Entonces acá ustedes me ayudan. ¿Qué pasó con la presión si es que aumentamos la temperatura en 5 grados Celsius? Y con esto terminamos. Ah, no, estaba compartiendo la calculadora. Ahora sí. Ya, porque la pregunta es, si la atmósfera se calienta a 5 grados Celsius, la presión atmosférica a 5 kilómetros sobre el nivel del mar, ¿aumenta o disminuye? Ya. ¿Qué pasa si es que aumentamos la temperatura de una capa de aire? ¿Qué va a pasar con la presión en altura? ¿Se acuerdan? Que lo vimos en el diagrama. Bueno, y acá está la respuesta. Díganme, ¿qué pasa con la presión si es que aumentamos la temperatura? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta, perfecto. ¿Y en cuánto aproximadamente? Más o menos en 5 hectopascales, ¿ya? Eso lo demostramos con el ejercicio, pero también lo vimos en este diagrama. Vimos que en altura, ya por ejemplo acá, si es que me ubico en un nivel alto, al nivel de 500 hectopascales o a 5 kilómetros, que es como lo mismo, y yo caliento esta masa de aire, arriba voy a tener una alta presión. Va a aumentar la presión en altura. Y por otro lado, si es que yo enfrío una parcela de aire, la presión en altura, los 5 hectopascales, va a disminuir. ¿Ok? Entonces, este ejercicio demostró el diagrama que nosotros evaluamos hace un momento. ¿Ok? Luego. Ya, este lo vamos a ver la otra semana. ¿Tiene alguna otra duda entonces? ¿O lo dejamos hasta aquí? Ah, la otra semana, nos vemos mañana en realidad. Mañana vamos a empezar a ver termodinámica de las leyes de la termodinámica, la conservación del calor en la atmósfera. Así que con la materia de hoy estaríamos terminando las 3 ecuaciones fundamentales que definen la estática de la atmósfera, ¿ya? Que sería la ecuación de estado, el balance hidrostático y la ecuación isométrica. Ah, sí. Discúlpame, Yulisa, por favor. Entonces, díganme. Profe, una ¿Sí? pregunta, pero otra cosa que iba a subir el control a las 2:30, es que estaba mirando en Ah, no, no lo Campus, no, subió todavía. no Ahora lo está voy a subir. publicado, para que se acuerdan cuando nos cierre la clase, para que Ya, tengamos el control, gracias. ya, Miguel. Sí, sí, lo voy a subir ahora después de que terminemos la clase. De hecho, lo tengo listo, así que lo puedo subir al tiro. ¿Alguna otra duda? Voy a subir el control. Y bueno, ustedes saben que tienen hasta las 23:59 horas de hoy para poder contestarlo. Y bueno, cuando yo tenga este control voy a aprovechar de revisar el primero y este, para subirle las primeras 2 notas que van a tener del curso. Y bueno, recordarles también que el primer control va a ser después de la semana del receso. Si es que ustedes no tienen problemas, también podemos llegar a un consenso y escoger una fecha que a ustedes les facilite la vida, digamos, en el caso que tengan más controles. Ya, si es que terminaron de ver la pizarra, estaríamos terminando la clase de hoy. La prueba, claro. Ah, alguien me pidió, creo que alguien me pidió que subiera la pauta, entonces, claro, quería mostrarles cuando yo tenía pensado hacer la prueba y si es que a ustedes le acomoda. Entonces vamos a ver la programación. Siguen viendo mi pantalla, ¿cierto?
Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, pueden ver en este Word que está el formato, digamos, la planificación de las clases de este semestre, de este curso, ¿ya? Y acá más o menos está ordenado qué es lo que vamos a ver cada semana y cómo vamos a hacer las evaluaciones semana a semana. Entonces, claro, por ejemplo, está en la semana 4 y estamos viendo la ecuación isométrica. Y yo me voy a adelantar un poco empezando mañana con las leyes de la termodinámica y mejor aún, porque así alcanzamos a meter más materia hasta la prueba. Entonces, la materia de la prueba es lo que veamos hasta la próxima semana, hasta el próximo martes. O sea, nos quedan 3 clases más para poder meter materia a la prueba, ¿ya? Y la prueba entonces sería a la vuelta de nuestro receso, que sería, yo la tengo puesta para la semana 9, pero idealmente mejor que sea antes porque podemos meter menos materia, pero como ustedes quieran. Ya puede ser la semana 9, puede ser la semana 7, 8, 9, ahí ustedes escogen. Podrían pensarlo y si quieren lo conversamos mañana, para que vean su otro calendario de prueba. ¿Les parece? Profe, Ya. igual una duda, ¿Sí? si la hacemos antes, cosa de tener menos materia, para la segunda prueba tendríamos más materia, ¿cierto? No, es que para la segunda prueba tengo muy poca materia de hecho puesta. Así que yo creo que es Ah, mejor adelantarlo porque puse el control 2 en la semana 13. Entonces mejor pongamos la prueba con poca materia, con la que hemos visto hasta ahora, y agregamos termodinámica y ahí hacemos el control 1. Yo creo que es lo mejor, porque me imagino que la semana 9 van a tener muchas pruebas. Y el control 1, bueno, se va a tratar de termodinámica, el control 2 se va a tratar de diagramas termodinámicos, que es lo que nosotros utilizamos para evaluar la termodinámica con la altura, los procesos de ascenso de aire, formación de nubes, y también vamos a incorporar algunas ecuaciones de movimiento y el balance geostrófico y viento térmico, y hasta ahí entra en el control 2. Así que bueno, veámoslo mañana, ¿les parece? Y yo les voy a subir entonces esta programación porque un compañero usted me pidió que subiera la planificación del semestre, que acá está incorporada la bibliografía y la evaluación. Sí, Yarela, por supuesto, claro que sí, por supuesto. Y a mí me gusta mucho hacer repasos en todas las clases, así que no va a faltar el repaso. Ustedes saben que en todas las clases un poquito antes trato de hacer un recordatorio porque los conceptos son complejos y claro, son ecuaciones a veces que resultan difíciles de entender, entonces mientras más lo repitamos, mejor. Así que sí, bueno, véanlo y mañana entonces definimos la fecha de la prueba en conjunto y para que ya ustedes se empiecen a organizar en relación a sus tiempos y en relación a las otras evaluaciones que vayan a tener. ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces nos vemos mañana. Lo otro que les iba a preguntar, porque la semana pasada llegó muy poca gente a las 8:30. ¿Quieren que sea un poquito más tarde? A las 9, a lo más tardar. Ya, porque la semana pasada llegó muy poca gente temprano y yo prefiero poner un horario que realmente yo, digamos, esté segura que va a llegar la gran parte de ustedes. Yo prefiero que así sea, no me gusta hacer clases con poca gente ni que ustedes después estén viendo los videos, aunque siempre pueden ustedes volver a ver la clase, pero lo ideal es que podamos interactuar, ¿ya? Así que oficialmente mañana juntémonos a las 9, ¿ya? Y todos los martes, y ya de aquí en adelante, y bueno, terminamos la clase como a las 11, 11:30, dependiendo de cómo andemos. Ya, chiquillos, bueno, que tengan súper, súper lindo día, lo que queda, y bueno, nos vemos mañana para seguir con la materia. Que estén súper bien. Chao, Arlet. Chao, Yarela, cuídense, que estén bien. Chao, Miguel.